Altas y vistosas vitrinas parecían cernerse sobre nosotros, como si se separaran de las paredes, y la porcelana y tesoros de plata relucían oscuramente detrás de las puertas de cristal emplomado. La lámpara de cristal estaba apagada, pero los reflejos de las velas encendidas cerca parpadeaban en sus hileras de bolitas y en los bordes afilados de sus colgantes. En el centro de la mesa del comedor, rodeada por 8 o 10 velas, había una gran ponchera medio llena de lo que parecía zumo de fruta. A un lado había unos cuantos vasos limpios y, esparcidos por la mesa, varios frascos vacíos de medicamentos. La luz no era suficiente para leer las etiquetas de las botellas, tal como estaban, pero ninguno de nosotros quería tocar nada. La muerte vive aquí, había dicho el gato, y quizá esto era lo que nos había dado la idea, desde el momento en que entramos en la casa, de que se trataba del escenario de un crimen. Al ver el cuadro vivo de la mesa del comedor, nos miramos unos a otros, y era evidente que todos sospechábamos la naturaleza del crimen, aunque no pronunciamos su nombre. Habría podido utilizar mi linterna, pero quizá habría llamado la atención, cosa que no deseaba. Dadas las circunstancias, no era conveniente llamar la atención. Además, el nombre de los medicamentos no era importante. Sasha nos condujo a la gran sala de estar, donde la iluminación procedía de una pantalla de televisión que estaba alojada en un vistoso armario francés lacado. Aun con la poca luz que había, vi que la sala estaba atestada como un cementerio de coches, no con coches desvencijados, sino con exceso victoriano, muebles de estilo neorrocó, con profundos relieves y complicadas pinturas, tapicería de rico brocado, papel de pared con tracería de estilo gótico, gruesas cortinas de terciopelo con cascadas de flecos trenzados, coronadas por sólidas galerías de complicadas formas góticas, un sofá egipcio con adornos de marquetería y cojines de damasco, lámparas moriscas que se representaban querubines negros con turbante que sostenían pantallas con abalorios, bibelots apretados en cada estante y mesa. Entre las capas y capas de decoración, los cadáveres casi parecían objetos decorativos adicionales. A la luz vacilante de la televisión vimos a un hombre tumbado en el sofá egipcio. Vestía pantalones oscuros y camisa blanca. Antes de tumbarse se había quitado los zapatos y los había dejado en el suelo con los cordones pulcramente metidos dentro, como si le preocupara estropear los cojines. Al lado de los zapatos había un vaso idéntico a los del comedor, cristal de Waterford, a juzgar por el aspecto, en el que quedaban 2 centímetros de zumo de fruta. El brazo izquierdo le caía del sofá, el dorso de la mano sobre la alfombra persa. Tenía el otro brazo sobre el pecho. La cabeza estaba apoyada en 2 pequeños almohadones de brocado y su rostro quedaba oculto bajo un cuadrado de seda negra. Sasha cubría la habitación detrás de nosotros, menos interesada en el cadáver que en protegernos contra un ataque por sorpresa. El velo negro sobre el rostro no se movía. El hombre que había debajo no respiraba. Yo sabía que estaba muerto, sabía que le había matado, no una enfermedad contagiosa, sino un fenobarbital efervescente o su equivalente letal, aunque era reacio a retirar la máscara de seda por la misma razón que un niño, tras ponderar la posibilidad de que haya un coco. Vacila en apartar las sábanas, subirse al colchón, tumbarse y atisbar bajo la cama. Tras titubear, pellizqué una esquina del cuadrado de seda con el pulgar y el índice, y lo retiré de la cara del hombre. Estaba vivo.
Esta fue mi primera impresión. Tenía los ojos abiertos y me pareció ver vida en ellos. Quedé un instante sin aliento y entonces me di cuenta de que tenía la mirada fija. La impresión de que movía los ojos se debía a los reflejos de las imágenes de la pantalla de televisión. La luz era suficiente para que identificara al fallecido. Se llama Tom Sparkman. Era colega de Roger Stanwyck, profesor de Aston, también bioquímico y sin duda estaba profundamente implicado en el asunto de Wyver. El cuerpo no presentaba señales de descomposición. No podía llevar mucho tiempo allí. De mala gana puse el dorso de mi mano izquierda en la frente de Sparkman. «Todavía está caliente», susurré. Seguimos a Roosevelt, hacia un mullido sofá en el que yacía otro hombre, con las manos cruzadas sobre el abdomen. Este llevaba zapatos y su vaso vacío se encontraba sobre la alfombra, a su lado, donde lo había dejado caer. Roosevelt retiró el cuadrado de seda negra que le ocultaba el rostro al hombre. La luz allí no era tan buena, pues el cadáver no estaba tan cerca de la televisión como el de Sparkman, y no pude identificarlo. 2 segundos después de encender mi linterna, la apagué. El cadáver número 2 era Lennart Torgeard, un matemático sueco que tenía un contrato de 4 años para dar una clase al semestre en Aston, lo cual seguramente era una tapadera de su auténtico trabajo en Wyver. Los ojos de Torgeard estaban cerrados, su semblante era relajado. Una leve sonrisa sugería que estaba teniendo un sueño agradable o que se hallaba en mitad de uno cuando la muerte lo reclamó. Bobby deslizó 2 dedos debajo de la muñeca de Torgeard para tomarle el pulso. Hizo un gesto de negación con la cabeza. Nada. En una pared y el techo se vieron unas sombras. Sasha se giró en redondo hacia el movimiento. Yo me llevé la mano bajo mi chaqueta, pero no llevaba la pistolera. No iba armado. Las sombras solo eran sombras enviadas por un frenesí de acción desde la pantalla de la televisión. El tercer cadáver estaba desplomado en un gran sillón, con las piernas apoyadas en un reposapié a juego, los brazos en los apoyabrazos del sillón. Bobby apartó la capucha de seda y yo encendí la linterna y la apagué al instante. «El coronel Elway», susurró Roosevelt. El coronel Eaton Elway había sido el segundo en el mando de Fort Wyver y se había retirado a Mulholland Bay después de que cerraran la base. Retirado u ocupado en una misión clandestina, vestido de civil. Como no había ningún otro muerto por investigar, miré por fin lo que daban en la televisión. Estaba sintonizando un canal de cable que pasaba una película de dibujos animados, El Rey León, de Disney. Nos quedamos un momento inmóviles aguzando el oído. Se oían voces y música procedente de otras habitaciones. Ni la música ni las voces eran producidas por los vivos. La muerte vive aquí. De la sala de estar, una pieza exageradamente mal denominada, cruzamos con cautela el vestíbulo para ir al estudio. Sasha y Roosevelt se detuvieron en el umbral. Una puerta corredera que estaba abierta daba a un equipo de entretenimiento, incorporado a una pared llena de estantes con libros, y la televisión que emitía El Rey León con el volumen bajo. Nathan y compañía cantaban Hakuna Matata. Dentro, Bobby y yo encontramos 2 miembros más de este club del suicidio con un cuadrado de seda negra sobre la cabeza. Había un hombre sentado ante el escritorio y una mujer desplomada en una silla Morris, cada uno con un vaso vacío cerca.
ya no tuve valor para retirar los velos. La seda negra podría ser parte de un culto con un significado simbólico, comprensible solo para los que se habían reunido en aquel ritual de autodestrucción. Pensé, sin embargo, que al menos en parte podía tener por objeto expresar su culpabilidad por estar implicados en un trabajo que había llevado a la humanidad a la situación en que nos hallábamos. Si sentían remordimientos, sus muertes poseían cierto grado de dignidad y perturbarlas parecía una falta de respeto. Antes de abandonar el comedor, cubrí de nuevo los rostros de Sparkman, Toregar y Elway. Bobby, al parecer, entendió los motivos de mi vacilación y levantó el velo del hombre del escritorio, mientras yo utilizaba la linterna con la esperanza de identificarlo. A este ninguno de nosotros lo conocía. Era un hombre guapo, con un bigote gris pequeño y bien recortado. Bobby volvió a taparle con el cuadrado de seda. La mujer reclinada en la silla Morris también era una extraña, pero cuando le enfoqué la cara con la luz no la apagué de inmediato. Bobby lanzó un leve silbido entre los dientes y yo murmuré: «Dios mío». Tuve que hacer esfuerzos para que no me temblara la mano, para mantener la linterna quieta. Sasha y Roswell percibieron que había malas noticias y se acercaron. Aunque ninguno de los dos dijo una sola palabra, su rostro revelaba toda la sorpresa y repulsión que experimentaron. La mujer muerta tenía los ojos abiertos. El izquierdo era un ojo castaño normal, el derecho era verde y ni remotamente normal. Casi no había blanco en él. El iris era enorme y dorado, y la lente de un verde dorado. La pupila negra no era redonda, sino elíptica, como la del ojo de la serpiente. La cuenca que envolvía aquel ojo aterrador tenía una forma horrible. En realidad, toda la estructura ósea del lado derecho de su cara, en otro tiempo hermosa, tenía deformidades, sutiles pero espantosas: la frente, la sien, la mejilla, la mandíbula. Tenía la boca abierta como si lanzara un grito silencioso. Los labios estaban despegados en un rictus y dejaban los dientes al descubierto, los cuales en su mayor parte parecían normales. Sin embargo, algunos del lado derecho eran muy puntiagudos y un colmillo parecía haber estado en vías de convertirse en un colmillo animal. Recorrí su cuerpo con la linterna hasta sus manos, que estaban en el regazo. Esperaba ver alguna otra mutación, pero sus dos manos eran normales. Las tenía cruzadas con fuerza y entre ellas había un rosario, cuentas negras, cadena de plata, un exquisito pequeño crucifijo de plata. Había tal desesperación en la postura de sus pálidas manos, tanto patetismo, que apagué la luz, abrumado por la compasión. Mirar aquella macabra prueba de su sufrimiento final parecía una invasión a su intimidad, una indecencia. Al encontrar el primer cadáver en la sala de estar, pese a los velos de seda negros, yo sabía que aquella gente no se había suicidado solo porque se sentían culpables por haber estado implicados en la investigación que se llevaba a cabo en Wyver. Quizá algunos se sentían culpables, o tal vez todos ellos, pero realizaron aquel harakiri químico principalmente debido a que eran alterados y porque tenían un profundo miedo a aquello en lo que se estaban convirtiendo. Hasta la fecha, como el retrovirus ha transmitido el ADN de otras especies a las células humanas, los efectos han sido limitados. Se manifiestan, en todo caso, solo psicológicamente, salvo por el brillo animal en los ojos de los afectados de mayor gravedad. Algunos de los grandes cerebros han confiado en que el cambio físico era imposible. Creen que, como las células del cuerpo se gastan y son sustituidas de forma constante, las nuevas células no contendrían
las secuencias de ADN animal que contaminó a la generación anterior, ni siquiera si están infectadas las células tronco que controlan el crecimiento de todo el cuerpo humano. Aquella mujer desfigurada, sentada en la silla Morris, demostraba que estaban completamente equivocados. El deterioro mental puede ir acompañado de cambios físicos. Cada individuo infectado recibe una carga de ADN ajeno diferente del que reciben todos los demás, lo que significa que el efecto es único en cada caso. Es posible que algunos de los infectados no sufran ningún cambio perceptible, mental o físicamente, porque reciben fragmentos de ADN de tantas fuentes que no se produce un efecto acumulativo concentrado, aparte de una desestabilización general del sistema, que desemboca en cánceres de rápida metástasis y desórdenes autoinmunitarios mortales. Otros pueden volverse locos, evolucionar psicológicamente hasta llegar a un estado subhumano, impulsado por arrebatos asesinos con necesidades innombrables. Los que, además, sufren metamorfosis física serán radicalmente diferentes unos a otros. Un zoo de pesadilla. Tenía la boca seca, la garganta tensa y áspera. Incluso mi músculo cardíaco parecía haberse marchitado, pues en mis oídos los latidos de mi corazón estaban desprovistos de jugo. Eran extraños. Las canciones y piruetas cómicas de los personajes del Rey León no lograban contagiarme la alegría del reino mágico. Esperaba que Manuel supiera de qué hablaba cuando había predicho la inminente aparición de una vacuna, de una cura. Bobby cubrió la cara de la mujer con el cuadrado de seda, con gesto amable, ocultando sus facciones torturadas. Cuando las manos de Bobby se acercaron a ella, me puse tenso y me sorprendí recolocando la mano en torno a la linterna apagada, como si fuera a utilizarla como arma. Como se esperaba ver que la mujer movía los ojos, oír un gruñido en su boca, ver relucir aquellos colmillos afilados mientras le ponía el rosario en torno al cuello y tiraba de él hacia abajo en un abrazo mortal. No soy el único que tiene una imaginación hiperactiva. Vi recelo en el semblante de Bobby. Las manos le temblaban cuando colocó la seda. Y después de salir del estudio, Sasha vaciló y luego volvió a la puerta abierta para comprobar la habitación una vez más. Ya no empuñaba la 38 con las dos manos, pero lo tenía a punto, como si no hubiera de sorprenderle descubrir que un vaso de ponche Johnstone, su versión de un cóctel Heaven's Gate, no estaba lo bastante envenenado para matar a la criatura de la silla Morris. En la planta baja también había un cuarto de costura y un lavadero, pero ambos estaban vacíos. En el pasillo, Roswell llamó a Mungo Jerry en un susurro, porque aún no habíamos visto al gato desde que habíamos entrado en la casa. Un suave miau, seguido de otros dos, audibles por encima de la banda sonora de la película Disney, nos atrajo hacia el vestíbulo. Mungo Jerry estaba sentado en el poste de pie de la escalera. En la penumbra, sus ojos verdes brillantes se clavaron en Roswell. Después pasaron a Sasha cuando ella, con voz suave pero urgente, sugirió que saliéramos de allí. Sin el gato, teníamos pocas posibilidades de registrar Wyvern con éxito. Éramos rehenes de su curiosidad, o lo que fuera que le hizo darnos la espalda en el poste de la escalera, subir ágilmente por la barandilla, saltar a la escalera y desaparecer en la oscuridad del piso superior. ¿Qué hace?, pregunté a Roosevelt. Ojalá lo supiera. Para comunicarse hay que ser dos, murmuró. 22. Igual que antes, Sasha ocupó la posición delantera cuando ascendimos la escalera.
Yo iba el último. Las pisadas sobre la alfombra crujían un poco, más que un poco bajo los pies de Roswell, pero la banda sonora de la película, que se oía procedente de la sala de estar y del estudio, y ruidos similares procedentes del piso de arriba, disimulaban eficazmente los ruidos que hacíamos. En lo alto de la escalera me volví y miré abajo. No había ningún muerto en el vestíbulo, con la cabeza tapada por un velo de seda negra. Ni uno solo. Yo esperaba 5. En el pasillo del piso de arriba había 6 puertas, 5 estaban abiertas, y de 3 de ellas salía un resplandor tembloroso. Bandas sonoras que competían indicaban que el Rey León no era la opción universal de entretenimiento de aquellos condenados. Poco dispuesta a pasar a una habitación inexplorada y posiblemente dejar un asaltante detrás de nosotros, Sasha se acercó a la primera puerta, que estaba cerrada. Yo me quedé con la espalda pegada a la pared en el lado de los goznes de la puerta, y ella pegó su espalda a la pared de otro lado. Alargué el brazo, agarré el pomo y lo hice girar, cuando empujé la puerta para abrirla. Sasha irrumpió dentro, con la pistola en la mano derecha, buscando a tientas el interruptor de la luz con la izquierda. Un cuarto de baño. No había nadie. Sasha salió al pasillo, apagó la luz pero dejó la puerta abierta. Junto al cuarto de baño había un armario de ropa blanca. Quedaban 4 habitaciones, las puertas abiertas. Salían de ellas luz, voces y música. Categóricamente no soy un amante de las armas y había disparado por primera vez el mes anterior. Aún tengo miedo de dispararme a los pies, aunque preferiría hacerlo antes que verme obligado de nuevo a matar a un ser humano. Pero el deseo de tener un arma que se apoderó de mí en aquel momento probablemente estaba situado un poco más abajo en la escala de la desesperación que el de un hombre medio muerto de hambre hacia la comida, porque no soportaba ver que Sasha corría todos los riesgos. Irrumpió en la habitación de al lado. Como no hubo una inmediata ráfaga de disparos, Bobby y yo la seguimos, mientras Roswell vigilaba el pasillo desde el umbral. Una lámpara de mesilla de noche proporcionaba una suave iluminación. En la televisión daban un documental del canal Naturaleza que debía de ser relajante, incluso elegíaco, cuando lo habían conectado para distraer a los condenados mientras bebían su ponche de frutas aderezado. Pero en aquel momento se veía una zorra que se estaba comiendo las entrañas de una codorniz. Aquella era la habitación principal, con un baño anexo, y aunque era una cámara grande, de colores más vivos que los del piso de abajo, me sentí asfixiado por la recargada alegría victoriana. Las paredes, las cortinas, las colchas y el dosel de la cama eran de la misma tela, un fondo color crema con estampados de rosas y cintas, explosiones de tono rosado, verde y amarillo. Las alfombras exhibían crisantemos amarillos, rosas de color rosa y cintas azules, muchas cintas azules, tantas tintas azules que no pude por menos que pensar en venas e intestinos. Los muebles pintados y dorados no eran menos opresivos que el mobiliario más oscuro del piso de abajo, y las habitaciones contenían tantos pisapapeles de cristal, porcelanas, pequeños bronces, fotografías en marcos de plata y otras chucherías que, si se consideran munición, habrían podido ser utilizados para lapidar a una multitud entera de descontentos. En la cama, sobre la alegre colcha y completamente vestidos, yacían un hombre y una mujer con el velo de seda negro de Ricor cubriéndole la cara, que ahora no parecía ni objeto de culto ni simbólico, sino muy victoriano y adecuado, colocado sobre las horribles caras de los muertos para no herir la sensibilidad de los que le descubrieran. Yo estaba seguro de que aquellos dos, boca arriba,
uno al lado de otro, cogidos de las manos, eran Roger y Marie Stanwix, y cuando Bobby y Sasha apartaron los velos, vi que estaba en lo cierto. Por alguna razón examiné el techo, medio esperando ver gordos capullos de 12 centímetros de largo en los rincones. Por supuesto, no había ninguno. Estaban confundiendo mis pesadillas diurnas, haciendo esfuerzos para resistir una claustrofobia potencialmente paralizante. Salí de la habitación de delante de Bobby y Sasha y me reuní con Roswell en el pasillo, donde me alegró, aunque sorprendido, encontrar que seguía sin haber ningún muerto andante con capucha de seda negra cubriéndole la cara. El siguiente dormitorio no era menos victoriano que el resto de la casa, pero los dos cadáveres en la cama de caoba tallada con colgaduras de muselina blanca y encaje estaban en una postura más moderna que Roger y Marie, pues yacían de costado, cara a cara, abrazándose durante los últimos momentos que pasaron en esta tierra. Examinamos sus perfiles como de alabastro, pero ninguno de nosotros les reconoció, y Bob y yo volvimos a taparles la cara con la seda negra. También había un aparato de televisión en la habitación. Los Stanwyck, por mucho que amaran los tiempos distantes y más elegantes, eran los típicos estadounidenses locos por la tele, por lo que era sin duda más tontos de lo que habrían sido, pues es bien sabido y probablemente está demostrado que por cada aparato de televisión que hay en una casa, cada miembro de la familia sufre una pérdida de 5 puntos de coeficiente intelectual. La pareja, que estaba abrazada sobre la cama, había decidido expirar ante la enésima reposición de un antiguo episodio de Star Trek. En aquel momento, el capitán Kirk estaba exponiendo su creencia de que la compasión y la tolerancia eran tan importantes para la evolución y supervivencia de una especie inteligente como lo eran la vista y el tener dedos oponibles, de modo que tuve que resistir la necesidad de poner el canal Naturaleza en la medida de televisión, donde la zorra se estaba comiendo las entrañas de una codorniz. No quería juzgar a aquella pobre gente, porque no podía saber la angustia y el sufrimiento físico que les había llevado a este punto final. Pero si yo fuera alterado y estuviera tan preocupado como para creer que el suicidio era la única respuesta, no querría expirar mirando alguno de los productos del imperio Disney, ni un documental sobre la belleza de la sed de sangre de la naturaleza, ni las aventuras de la nave espacial Enterprise, sino escuchando la eterna música de Beethoven, Johann Sebastian Bach, quizá Brahms o Mozart, o el rock de Chris Isaak. Como tal vez perciba usted por mi lenguaje barroco, cuando volví al pasillo del piso de arriba con el cómputo de cadáveres en 9, que mi claustrofobia estaba empeorando rápidamente, mi imaginación estaba hiperdesbordada. Mis ansias de tener una pistola se habían intensificado hasta convertirse en casi una necesidad sexual, y mis testículos se habían replegado en mi entrepierna. Sabía que no íbamos a salir vivos de aquella casa. Christopher Snow sabe cosas. Lo sabía, sí. La siguiente habitación se hallaba a oscuras, y una rápida comprobación reveló que se utilizaban para guardar muebles victorianos y objetos de arte que sobraban. Figuras de terracota, urnas, un escritorio de madera satinado de la India de estilo Chippendale, un vargueño, como si la intención última de los Stanwyck hubiera sido atestar todas las habitaciones de la casa para que ningún ser humano cupiera dentro, hasta que la densidad y peso de los muebles deformaran el tejido mismo del espacio-tiempo y provocaran la transferencia de la casa, que fuera nuestro siglo,
lo que les permitiría entrar en la era más reconfortante de Sir Arthur Conan Doyle y Lord Chesterfield. Mungo Jerry, al que por lo que parecía no le afectaba este exceso de dolor y decoración, estaba en el pasillo, a la inconstante luz que latía entrando por la puerta abierta de la última habitación y miraba atentamente más allá del último umbral. De pronto pareció estar demasiado atento. Curvó el lomo y sacó las urpas, como si fuera el gato de un brujo que acabara de ver al propio diablo surgiendo de un burbujeante caldero. Aunque iba desarmado, no iba a permitir que Sasha volviera a ser la primera en entrar en otra habitación, porque creía que quien quiera que fuera el primero en entrar en ella recibiría un tiro o sería rebanado como un tallo de apio en un robot de cocina. A menos que los 4 últimos cuerpos hubieran sufrido transformaciones en partes que quedaban ocultas por la ropa. No habíamos encontrado ningún otro refugiado de la isla del doctor Moreau desde la muerte derrumbada en la silla Morris, en el piso de abajo, y parecíamos agotados para otro encuentro de los que te aflojan el vientre. Estuve tentado de coger a Mungo Jerry y arrojarle a la habitación delante de mí para atraer el fuego, pero me recordé a mí mismo que si alguno de nosotros sobrevivía, necesitaría el gato para que nos orientara por Wyvern, y aunque aterrizara de pie, en la gran tradición de los felinos desde tiempos inmemoriales, era probable que después no quisiera cooperar. Pasé junto al gato, crucé el umbral sin ningún sigilo, actuando espontáneamente e impulsado por la adrenalina, lanzándome de cabeza a un diluvio de objetos victorianos. Sasha iba cerca detrás de mí, susurrando mi nombre, con grave deprobación, como si realmente le irritara perder su última mejor oportunidad de resultar muerta en aquel país de las maravillas sentimental. Entre una algarabía visual de chins, en medio de una nevisca de chucherías, una pantalla de televisión presentaba las mimosas criaturas de dibujos animados del Rey León haciendo cabriolas en la sabana. Los expertos de marketing de la Disney deberían convertirlo en una bonanza, producir una edición especial de la película para los perturbados terminales, para los amantes rechazados y los adolescentes melancólicos, para que los corredores de bolsa se mantuvieran tranquilos ante el advenimiento de un nuevo lunes negro, acompañando la cinta de vídeo o DVD con un pañuelo de seda negra, un bloc y un lápiz para la nota de suicidio y una hoja con la letra de las canciones para que los autocondenados cantaran los principales números musicales hasta que las toxinas acabaran de hacer su efecto. 2 cuerpos. Los números 10 y el afortunado 11 yacían sobre el cubrecama de chins acolchado, pero eran menos interesantes que la figura con túnica de la muerte que estaba junto a la cama. La parca, que iba sin su acostumbrada hoz, se inclinaba sobre los muertos para colocar un pañuelo de seda negra sobre cada rostro, limpiar las motas de polvo, alisar las arrugas del tejido, sorprendentemente ocupada para ser la inflexible tirana del infierno, como Alexander Pope la llamó, aunque los que llegan a la cima de sus profesiones saben que la atención al detalle es esencial. También era más bajita de lo que me había imaginado que sería la muerte. Medía alrededor de 1,70 m. Era notablemente más robusta que su imagen popular, aunque su aparente problema de peso quizá fuera ilusorio, culpa del mercero de segunda que le había puesto una túnica tan ancha que no le hacía ningún bien a su figura.
Cuando se dio cuenta de que había intrusos, se volvió lentamente para mirarnos a la cara y resultó que no era la muerte, la señora de todos los gusanos. Era simplemente el padre Tom Elliot, el rector de la Iglesia Católica de San Bernadette, lo que explicaba por qué no llevaba capucha. La túnica en realidad era una sotana. Como si mi cerebro está macerado en poesía, recordé cómo había descrito la muerte Robert Browning, el pálido sacerdote de la gente muda, lo que parecía encajar con este segador de pacotilla. Incluso en la animada luz africana, el rostro del padre Tom se veía pálido y redondo como la sagrada forma que se pone sobre la lengua al comulgar. No pude convencerles de que dejaran su destino mortal en manos de Dios, dijo el padre Tom con voz temblorosa, los ojos rebosantes de lágrimas. No se molestó en hacer ningún comentario sobre nuestra súbita aparición, como si hubiera sabido que alguien le pillaría este trabajo prohibido. Es un pecado terrible, una ofrenda a Dios, esta huida de la vida. En lugar de seguir sufriendo en este mundo, han preferido condenarse. Sí, me temo que esto es lo que han hecho, y lo único que yo podía hacer es darles consuelo. Rechazaron mi consejo, aunque lo intenté. Lo intenté. Consuelo. Es lo único que podía dar. ¿Lo entienden? Sí, lo entendemos, dijo Sasha con compasión y cautela. En tiempos corrientes, antes de haber entrado en el fin de los días, el padre Tom era un tipo entusiasta, devoto sin ser de miras estrechas, sincero en su interés por los demás. Con su rostro inexpresivo y elástico, sus ojos alegres y su rápida sonrisa, era un comediante nato. Sin embargo, en tiempos de tragedia, se podía confiar en que sería una fuente de fuerza para los demás. Yo no era miembro de su iglesia, pero sabía que sus parroquianos le adoraban. Últimamente las cosas no le habían ido bien al padre Tom y él mismo tenía problemas. Su hermana, Laura, había sido colega y amiga de mi madre. Tom siente devoción por ella y no la había visto desde hace más de un año. Hay razones para creer que Laura ha llegado muy lejos en su alteración, que está profundamente cambiada y que la retienen en el agujero, en Wyver, donde es objeto de un intenso estudio. 4 de los que hay aquí son católicos, afirmó, miembros de mi congregación. Sus almas estaban en mis manos. Mis manos. Los otros son luteranos, metodistas. Uno es judío. 2 eran ateos hasta hace poco. Yo tenía que salvar sus almas y las he perdido. Hablaba deprisa, con nerviosismo, como si supiera que una bomba de relojería estaba a punto de explotar, impaciente por confesar antes de ser eliminado. 2 de ellos descarriaron a la pareja joven. Habían asimilado fragmentos incoherentes de las creencias espirituales de media docena de tribus indias americanas, deformándolas de un modo que los indios jamás habrían tolerado. Estos 2 creían en tal lío de cosas que adoraban al búfalo, a los espíritus del río, los espíritus de la tierra, a la planta de maíz. ¿Pertenezco a una era en la que la gente adora al búfalo y al maíz? Me siento perdido aquí. ¿Lo entienden? Sí, dijo Bobby, que había entrado en la habitación detrás de nosotros. No se preocupe, padre Elliot, entendemos. El sacerdote llevaba un amplio guante de jardinería de tela en la mano izquierda. Mientras seguía hablando, no dejaba de toquetear el guante con la mano derecha. Tirando del puño, ajustaba los dedos, como si no estuviera cómodo con él. No les he dado la extremaunción, los últimos ritos. No les he administrado los últimos ritos, dijo, subiendo la voz hacia un tono histérico, porque eran suicidios.
pero quizá debería haberlo hecho. La compasión por encima de la doctrina, porque lo único que he hecho por ellos, lo único que he hecho por estas pobres criaturas torturadas ha sido darles consuelo, el consuelo de las palabras, nada más que palabras vacías, o sea que no sé si sus almas se han perdido debido a mí o a pesar de mí. Un mes atrás, la noche en que murió mi padre, experimenté un extraño e inquietante encuentro con el padre Tom Elliot que he descrito en un volumen premio de este relato. Aún controló menos sus emociones aquella cruel noche que aquí, en el mausoleo de los Stanwix, y sospeché que era un alterado, aunque al final de nuestro encuentro dio la impresión de que se hallaba en aquel estado no por nada misterioso, sino por la angustia abrumadora que sentía por su hermana desaparecida y su propia desesperación espiritual. Ahora, como entonces, busqué el resplandor amarillo en sus ojos, pero no lo vi. Los colores de las imágenes de la televisión formaban dibujos en su rostro, y tuve la sensación de que le estaba mirando a través de una ventana de cristal de colores que cambiaban sin cesar y mostraban formas animales deformadas en lugar de santos. Esta luz inadecuada y peculiar también brillaba en sus ojos, pero no podían ocultar sino el más leve y transitorio brillo animal. Hurgando aún con el guante, la voz tensa por la incertidumbre, el rostro bañado en sudor, el padre Tom dijo: «Tenía una salida, aunque fuera equivocada, aunque fuera el peor pecado, pero no puedo seguir su camino. Tengo demasiado miedo, porque tengo un alma en la que pensar. Siempre está el alma inmortal, y yo creo en el alma más que en la liberación del sufrimiento, o sea que no hay salida para mí. Tengo pensamientos terribles, sueños llenos de sangre. En los sueños violo a niños pequeños, y después despierto asqueado, pero también despierto emocionado, y no hay salida para mí». De repente se quitó el guante de la mano izquierda. La cosa que salió del guante, sin embargo, no era una mano humana. Era una mano en vías de convertirse en otra cosa, que aún exhibía pruebas de humanidad en el entorno y la textura de la piel y en la colocación de los dedos, pero estos eran más como garras del tamaño de dedos, aún no garras precisas, porque cada una parecía estar partida, o al menos había empezado a partirse, en apéndices que parecían las pinzas serradas de langostas pequeñas. «Solo puedo confiar en Jesús», dijo el sacerdote. Su rostro se llenó de lágrimas, sin duda tan amargas como el vinagre de la esponja que ofrecieron a su sufriente Salvador. Creo en la misericordia de Cristo. Sí, creo en la misericordia de Cristo». En sus ojos resplandeció una luz amarilla. Resplandeció. El padre Tom se acercó a mí primero, quizá porque me encontraba entre él y la puerta, quizá porque mi madre era Wisteria Jane Snow. Al fin y al cabo, aunque ella consiguió milagros como Orson y Mungo Jerry, el trabajo de su vida también hizo posible la cosa que se crispaba en el extremo del brazo izquierdo del sacerdote. Aunque su lado humano seguramente creía en el alma inmortal y en la dulce misericordia de Cristo, era comprensible que alguna otra parte más oscura de él colocara su fe en la venganza sangrienta. Fuera lo que fuere, además el padre Tom seguía siendo sacerdote y mis padres no me habían enseñado a dar puñetazos a los sacerdotes, ni a los locos de desesperación. El respeto, la piedad y 28 años de instrumento paterna vencieron a mi instinto de supervivencia, lo cual decepcionó a Darwin, y en lugar de repeler el ataque del padre Tom de forma agresiva, me tapé la cara con los brazos cruzados e intenté darme la vuelta.
Él no era un luchador experto. Se arrojó como un salvaje contra mí, como un chiquillo en el patio de la escuela secundaria, utilizando todo su cuerpo como arma, golpeándome con mucha más fuerza de la que cabría esperar de un sacerdote corriente, aún más de lo que cabría esperar de un jesuita. Empujado hacia atrás, me estrellé contra un alto armario. Uno de los tiradores de la puerta se me clavó en la espalda, justo debajo del omóplato izquierdo. El padre Tom me golpeaba con el puño derecho, pero a mí ni me preocupaba más aquel extraño apéndice izquierdo. No sabía lo afilados que podían ser los bordes cerrados de aquellas pequeñas pinzas, pero no quería aquella cosa que me tocara, porque no parecía limpia, no en sentido higiénico, en el sentido en el que la pezuña partida o la rizada cola rosada y sin pelo de un demonio podría parecer no limpia. Mientras me golpeaba, el padre Tom repetía con urgencia su declaración de compromiso religioso. Creo en la misericordia de Cristo, la misericordia de Cristo, la misericordia. Creo en la misericordia de Cristo. Su saliva me salpicó la cara y su aliento tenía la desconcertante fragancia de la menta. Esta incesante salmodia no tenía por objeto persuadirme a mí ni a nadie, ni siquiera a Dios, de la fe inquebrantable del sacerdote. Más bien trataba de convencerse a sí mismo de su creencia, recordarse que tenía esperanza y utilizar esa esperanza para lograr el control de sí mismo una vez más. A pesar de la malévola luz sulfurosa de sus ojos, a pesar de la necesidad de matar que bombeaba una fuerza extraña a su cuerpo indisciplinado, vi al hombre de Dios inquieto y vulnerable que hacía esfuerzos por contener la rabia salvaje que llevaba dentro y por encontrar un camino que le llevara de nuevo hacia la gracia. Gritando y maldiciendo, Bobby y Roswell agarraron al sacerdote para que me soltara. Mientras se aferraba a mí, el padre Tom les daba patadas y codazos en el estómago y las costillas. No había sido un luchador experto cuando se había lanzado sobre mí, unos segundos antes, pero parecía aprender rápido. O quizá estaba perdiendo en la lucha por acallar su nuevo yo alterado, su salvaje interior que lo sabía todo de pelear y matar. Noté que algo tiraba de mi jersey y estaba seguro de que era la odiosa garra. Los bordes dentados de las pinzas quedaron clavados en el tejido de algodón. Con un nudo de repulsión en la garganta, agarré la muñeca del sacerdote para apartarla. Debajo de mi mano sentí la carne extrañamente caliente, grasienta y asquerosa al tacto como podría ser un cadáver en avanzado estado de descomposición. En algunos sitios su carne era repugnantemente blanda, aunque en otros su piel se había endurecido y formaba lo que habrían podido ser trozos de un caparazón liso. Hasta entonces nuestra extraña lucha había sido desesperada, aunque en el fondo un poco divertida para mí. Algo de lo que no podía reírme en aquel momento, pero de lo que sabía que podría reírme más adelante, con una cerveza en la mano, en la playa, aquella pelea con un rollizo sacerdote en un dormitorio asfixiado en Chins, una colaboración de Looney Tunes entre Chuck Jones y H.P. Lovecraft. Pero de pronto un resultado positivo no me pareció tan seguro como unos instantes atrás y ya no era divertido, ni siquiera un poco. La articulación de mi muñeca ya no era como la articulación de la muñeca que se estudia en un gráfico de esqueleto en una clase de biología general. Era más como algo que se podía ver durante un avanzado delirium tremens, tras una borrachera de bourbon barato. La mano entera giraba en la muñeca, algo que ningún humano puede hacer, como si funcionara con un cojinete de bola, y las pinzas chasquearon y me cogieron los dedos, lo que me obligó a soltarlas antes de que me hirieran.
Aunque me sentía como si hubiera estado luchando con el sacerdote tanto rato como para justificar el que me hiciera tatuar su nombre en mis bíceps, no llevaba más de medio minuto entre frenesí de violencia cuando Roswell consiguió apartarle de mí. Nuestro comunicador con los animales, en general amable, se comunicó con el animal que el padre Tom llevaba dentro, alzándole al suelo y arrojándole como si no pesara más que la muerte real, que al fin y al cabo no es sino huesos vestidos con túnica. El padre Tom, con la falda del hábito ondeando, se estrelló en el pie de la cama, lo que hizo que el par de suicidas rebotaran como si gozaran post-mortem y los muelles rechinaron bajo su peso. Se desplomó de bruces en el suelo, pero al instante se puso en pie con una agilidad que no era humana. Ya no recitaba su declaración de fe, ahora rugía como un oso, escupía, emitía extraños sonidos estrangulados de rabia. Cogió una silla de nogal con cojines y protectores de brazos incorporados y por un instante dio la impresión de que iba a destrozar todo lo que había alrededor, pero la arrojó a Roosevelt. Roosevelt se volvió a tiempo para recibir la silla en la espalda y no en la cara. De la televisión llegaba la voz meliflua y emotiva de Elton John con acompañamientos orquestal y coral completo cantando "Can You Feel the Love Tonight?". Cuando la silla se estrelló contra la espalda de Roosevelt, el padre Tom arrojó el banco de tocador a Sasha. Ella nos apartó con suficiente rapidez. El banco del tocador le dio en el hombro y la hizo caer sobre una otomana. Cuando el mueble golpeó a Sasha, el sacerdote, poseído, ya estaba lanzándolos los objetos del tocador a mí y a Bobby, a Roosevelt, y aunque seguía emitiendo ruidos bestiales, también gruñó unas palabras entrecortadas, pero familiares, con una risa perversa, para puntuar el ataque: un cepillo de plata, un espejo de mano ovalado con marco y mango de nácar. En el nombre del Padre, un pesado cepillo de plata para ropa, y el Hijo, unas cuantas cajas de esmaltes decorativas, y el Espíritu Santo, un jarrón de porcelana que golpeó a Roosevelt en la cara con tanta fuerza que se desplomó como si le hubieran dado con un martillo. Una botella de perfume pasó volando junto a mi cabeza y se estrelló contra un mueble que estaba lejos, con lo que la habitación quedó impregnada de la fragancia del agua de rosas. Durante esta cortina de fuego, agachándonos y apartándonos, protegiéndonos la cara con los brazos, Bobby y yo intentamos ir hacia Tom Elliot. No estoy seguro de por qué. Quizá pensamos que juntos podríamos inmovilizarle y sujetarle hasta que se le pasara el ataque, hasta que recobrara sus sentidos. Y es que le quedaba alguno. Esto cada vez parecía menos probable. Cuando el sacerdote lanzó el último proyectil al arsenal del tocador, Bobby se precipitó sobre él y yo lo hice una fracción de segundo después. En lugar de retroceder, el padre Tom se lanzó hacia adelante y cuando chocaron, el sacerdote alzó a Bobby del suelo. Ya no era el padre Tom. Era algo anormalmente poderoso, con la fuerza y la ferocidad de un toro enloquecido. Se precipitó hacia el otro lado del dormitorio, volando una silla y estrelló y aplastó a Bobby en un rincón de tal forma que los hombros le chasquearon. Bobby lanzó un grito de dolor y el sacerdote se inclinó hacia él y empezó a darles golpes con las pinzas, arañándole en las costillas, cavando en él. Entonces yo también me metí en la melee. Salté sobre la espalda del padre Tom, deslicé el brazo derecho bajo su cuello y me cogí la muñeca derecha con la mano izquierda. Le estaba asfixiando. Tiré su cabeza hacia atrás, casi le destrocé la laringe, intentando apartarle de Bobby. Se separó de Bobby, sí, pero no cayó de rodillas y se rindió.
No parecía necesitar el aire que yo le estaba arrebatando, o el suministro de sangre al cerebro que yo le obstaculizaba. Dio una sacudida en un intento por deshacerse de mí, y luego otra, más furiosa. Yo oía que Sasha gritaba, pero no escuchaba lo que decía hasta que el sacerdote dio la cuarta sacudida y estuvo a punto de tirarme al suelo. Aflojé la presión que ejercía en su garganta y él gruñó como si percibiera el triunfo. Y por fin oí que Sasha decía: «Sal de ahí, Chris, sal de ahí». Hacer lo que me pedía requería cierta confianza, pero siempre se trata de confianza, cada vez, ya sea de combate mortal o de un beso. Así que dejé de apretarle la garganta y el sacerdote me hizo caer antes de que pudiera apartarme. El padre Tom se irguió en toda su estatura. Parecía más alto que antes. Creo que fue una ilusión. Su furia demoníaca había alcanzado tanta intensidad, tanto poder y violencia que esperaba que salieran de él arcos eléctricos hasta que cualquier objeto metálico que se hallara cerca. La furia le hacía parecer más corpulento de lo que en realidad era. Su luminosa mirada amarilla parecía brillar más que una simple mirada, como si dentro de su cráneo no hubiera simplemente una nueva criatura alterada, sino el fuego nuclear elemental de un nuevo universo entero que estuviera naciendo. Retrocedí, jadeando, buscando a tientas, como un estúpido, el arma que Manuel me había quitado. Sasha sostenía una almohada que evidentemente la había sacado de debajo de la cabeza de uno de los suicidas. Me pareció una locura igual que todo lo que estaba sucediendo, como si intentara tranquilizar al padre Tom o como si quisiera someterle golpeándole con un saco de plumón. Pero entonces, cuando le ordenó que retrocediera y se sentara, comprendí que la almohada ocultaba su chef especial, calibre 38, para ahogar el ruido del disparo si se veía obligado a utilizar el revólver, porque aquel dormitorio estaba en la parte delantera de la casa y el ruido podía llegar hasta la calle. Se veía que el sacerdote no escuchaba a Sasha. Quizá para entonces ya no era capaz de escuchar nada salvo lo que estaba sucediendo dentro de sí mismo, el rugido del huracán interno mientras estaba alterando. Tenía la boca abierta y los labios despellejados. Salió de él un aullido no terrenal, luego otro, más escalofriante que el primero, seguido de chillidos, gritos y horribles rugidos, que alternativamente parecían expresar dolor y placer, desesperación y alegría, rabia ciega y agudos remordimientos, como si hubiera multitudes dentro de aquel cuerpo torturado. En lugar de ordenar al padre Tom que desistiera, Sasha ahora le suplicaba, quizá porque no quería verse obligado a utilizar el arma, quizá porque tenía miedo de que sus enloquecidos gritos se oyeran en la calle y llamaran la atención, cosa que no deseábamos. Sus súplicas eran trémulas y sus ojos estaban anegados de lágrimas, pero yo sabía que sería capaz de hacer lo que fuera necesario. El sacerdote, que no dejaba de gritar, elevó los brazos como si convocara la ira del cielo sobre todos nosotros. Empezó a estremecerse violentamente, como si le hubieran sobrevenido un ataque de baile de San Vito. Bobby estaba de pie en un rincón, donde el padre Tom le había dejado, con las dos manos apretadas al costado izquierdo, como si quisiera impedir que le brotara sangre de una herida. Roswell bloqueaba la puerta del pasillo con una mano sobre la cara, donde el jarrón le había golpeado. Yo sabía, por la expresión de cada uno, que no era el único en creer que el sacerdote se estaba preparando para una explosión de violencia mucho más terrible que todo el que habíamos presenciado hasta entonces. No esperaba que el padre Tom se metamorfoseara ante nuestros ojos, de ministro en monstruo en un minuto, como un alienígena que cambiará de forma en una película de ciencia ficción, mitad basilisco y mitad araña, abriéndose paso entre nosotros, azotando, rompiendo, punzando.
desgarrando y después tragándose a Mungo Jerry como si el indefenso gato fuera un bombón de menta para después de comer. Seguramente la carne y los huesos no podían transformarse tan deprisa como los granos de maíz en palomitas en un microondas. Por otra parte, aquel cambio tan fantástico de pastor a depredador tampoco me había sorprendido. El sacerdote sí me sorprendió. Nos sorprendió a todos, sin embargo, cuando volvió su rabia contra sí mismo, aunque posteriormente me di cuenta de que debería haberme acordado de los pájaros, de las ratas bebé y de los que había dicho Manuel de la explosión psicológica. El clérigo lanzó un gemido que oscilaba entre la rabia y la pesadumbre, y aunque no tan fuerte como los gritos anteriores, fue aún más aterrador porque estaba desprovisto de toda esperanza. Al emitir este escalofriante lamento, se daban golpes en la cara con el puño derecho y con lo más parecido a un puño que pudo conseguir con la mano deformada, y se daba golpes tan fuertes que se le partió la nariz y los labios se le cortaron los dientes. Sasha aún le suplicaba, aunque debía de haberse dado cuenta del que padre Tom se hallaba fuera de su alcance, fuera del alcance de la ayuda de nadie en este mundo. Como si intentara extirparse el diablo de sí mismo, empezó a arañarse las mejillas, clavando las uñas, y se llevó aquellas pinzas al ojo derecho como si quisiera extraérselo. De pronto empezaron a volar plumas en el aire, en torno al sacerdote, y por unos instantes me quedé confuso, atónito, hasta que me di cuenta de que Sasha había disparado la 38. La almohada no podía haber ahogado por completo el disparo, pero no oí nada aparte del gemido del padre Tom que me perforaba el cráneo. El sacerdote dio una sacudida a causa del impacto de la bala, pero no cayó al suelo. No interrumpió aquel chirriante lamento ni dejó de hacerse daño a sí mismo. Oí segundo disparo. ¡Pam! Y el tercero. Tom Elliot se desplomó en el suelo con el cuerpo torcido. Dio unas patadas como si fuera un perro persiguiendo conejos en sueños y luego se quedó inmóvil, muerto. Sasha le había aliviado de su agonía, pero también le había salvado de la autodestrucción que él creía castigaría su alma inmortal con la condenación eterna. Habían ocurrido tantas cosas desde que el sacerdote había arrojado la silla a Roswell y el banco del tocador a Sasha, que me sorprendió oír a Elton John, que aún cantaba «Can you feel the love tonight?». Antes de soltar la almohada, Sasha se volvió hacia el televisor y disparó una vez más, con lo que la pantalla se apagó. Por muy satisfactorio que fuera poner fin a la música inadecuadamente animada y a las imágenes del Rey León, a todos nos alarmó la total oscuridad que inundó la habitación después de la lluvia de chispas procedentes del televisor. Supusimos que el sacerdote alterado debía de estar muerto, porque cualquiera de nosotros sería comida para los gusanos con toda seguridad si hubiéramos recibido 3 balas del 38 en el pecho. Pero, como Bobby había observado la noche anterior, no había reglas en la víspera del apocalipsis. Cuando fui a coger mi linterna, vi que ya no llevaba bajo el cinturón. Debía de haberse caído durante la pelea. En mi imaginación, el sacerdote muerto ya había medio resucitado y se había convertido en algo que ni una división entera de marines podría matar. Bobby encendió una de las lámparas de la mesilla de noche. El hombre muerto seguía siendo nada más que un hombre, y seguía muerto. Era un montón de despojos que no toleraban la inspección de cerca. Sasha se guardó la 38 y se apartó del cadáver. Se quedó con los hombros caídos, la cabeza baja, tapándose la cara con una mano, serenándose. La lámpara disponía de triple intensidad de luz y Bobby la puso en el nivel más bajo.
La pantalla era de seda de color rosa y la habitación siguió casi por completo en sombras, pero había suficiente iluminación para impedir que sucumbiéramos a un ataque de sacudidas cerebrales.